Nada le impediría ver este sueño hecho realidad. Ciertamente no permitiría que un estúpido mestizo se interpusiera en su camino, sin importar lo talentoso que pareciera. Al final, el único ganador en Juego de Tronos sería él. Infamia. Tywin Lannister. Tywin Lannister había visto y hecho mucho en su vida, y su inteligencia e ingenio le permitieron sobrevivir y prosperar. Tywin era muy consciente de que un hombre inferior habría fracasado. El león sabía bien dónde estaban sus fortalezas y debilidades, lo que lo convertía en un oponente formidable para cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. No era un eufemismo decir que era el hombre más temido de los 7 reinos. Su reputación se construyó sobre la sangre y los cadáveres de sus enemigos y adversarios. Una reputación que no hacía distinciones y afectaba tanto a amigos como a enemigos. Sus propios sirvientes estaban aterrorizados de él. Ahora, Tywin podía leer el miedo en los ojos del joven sirviente que temblaba y le entregaba la última misiva. La actitud del sirviente divirtió mucho al viejo león, quien, con el paso de los años, había llegado a disfrutar y apreciar inmensamente el miedo que perturbaba en los demás, encontrando en ello su historia y sus victorias. Ese miedo era prueba de su éxito y de la grandeza que había traído a su casa, de cómo había lavado la vergüenza de deshonra y debilidad con la que su padre había manchado el nombre Lannister. Lejano era el recuerdo de cuando incluso las casas menores podían permitirse el lujo de reírse de los leones. Tywin había logrado grabar el costo de esa desvergüenza en la carne y la sangre de sus enemigos. Aerys había sido el último en pagar por esa maldad. El rey loco que se creía tan poderoso finalmente había caído bajo las fauces del león. No importa cuán grandes y poderosos fueran los dragones en el pasado, ni siquiera pudieron resistir el rugido de los leones. Y Aerys, que se había atrevido a humillar y denigrar a Tywin durante toda su vida, finalmente había sido recompensado con su propia moneda, porque un Lannister siempre paga sus deudas. Y ahora, después de años de sangre y dinastías rotas, ya nadie se atrevía a desafiar a los Lannister, especialmente nadie se atrevía a ir contra Tywin. Él. Los 7 reinos temblaron ante la mera mención de su nombre, y sus propios hijos y sirvientes le temieron. «Puedes irte», dijo Tywin después de disfrutar del terror del pobre sirviente por un momento después. Solo después de asegurarse de que la mujer había salido de la habitación, el hombre se permitió hacer la mueca más cercana a una sonrisa que había sido capaz de hacer en años, manteniendo la expresión por menos de un segundo antes de volver a su habitual expresión sombría. De hecho, Tywin había aprendido desde muy joven a no perderse en el placer. Su padre había sido un claro ejemplo de lo que le pasaría a un hombre si se dejaba secuestrar por las tentaciones del placer. Debilidad y vulnerabilidad no eran adjetivos que debieran asociarse con el nombre Lannister, y Tywin no estaba ansioso por seguir los pasos de su padre, razón por la cual estaba tan dedicado a su trabajo de aumentar el prestigio y la grandeza de su casa. Un trabajo que Tywin continuaría hasta el día de su muerte, ya que este se había convertido en el propósito de su vida, incluso ahora mientras leía la carta que el sirviente le había enviado. El contenido de la carta resultó más convincente a medida que continuó leyendo. Con cada página que pasaba, la expresión de Tywin se volvía más severa a medida que la gravedad de los eventos escritos en esas páginas lo golpeaban. Normalmente, Tywin habría preferido algo más que eventos en el norte. Esas tierras heladas estaban lejos de ser necesarias para sus planes. Era necesario que hubiera recursos que explotar u oponentes a los que vencer. La opinión de Tywin era la del guardián del norte, Ned Stark, pero ni siquiera él representaba una amenaza digna para el león. Al final, el lobo silencioso era solo un perrito al servicio de un ciervo demasiado borracho para gobernar, y ninguno de los dos representaba una amenaza para Tywin, pero la noticia que acababa de leer cambió las cosas por completo. Que los Greyjoy comerciaran con esclavos y saquearan las costas del norte no era nada nuevo para Tywin. Al contrario, se trataba de un hecho notorio disimulado y ocultado lo mejor posible. Los hijos del hierro nunca habían abandonado por completo sus costumbres bárbaras. Con el tiempo, solo habían mejorado en enmascararlos y justificarlos. Balon era excepcionalmente hábil en esto. Pero increíblemente, un jugador habilidoso como él había sido derrotado por un niño en su propio juego, desenmascarado por el velo de mentiras y engaños con el que se había ocultado toda su vida. Esta noticia ya era sorprendente y, si se hubiera utilizado correctamente, podría haber justificado una guerra contra las Islas del Hierro, pero solo los locos y los tontos elegirían este camino. Pedir una compensación financiera fue la elección más inteligente que habría tomado cualquier político hábil. Fue creado por un niño, lo que solo lo hizo más sorprendente.
Esto por sí solo habría hecho que el nombre de Jon Snow fuera agradable para Tywin, quien habría sometido cada acción futura del niño a una cuidadosa observación, pero el niño no se había detenido ahí. El bastardo había logrado hundir 3 barcos Greyjoy sin sufrir una sola pérdida, una hazaña que hasta ahora nadie había logrado, pero lo que realmente había asombrado a Tywin y que una vez derrotados ambos hermanos Greyjoy, el chico los había dejado ir, contento. Él mismo con tomar solo el botín en lugar de poner fin también a la amenaza que eran los 2 demonios. Fue una elección que muchos habrían denigrado, calificándola de noble, estúpida y digna de las enseñanzas de Eddard Stark. El honorable señor del norte habría actuado de la misma manera sin importarle el peligro que sus acciones pudieran traer en el futuro. Las acciones del bastardo podrían haber sido las mismas que las de su señor padre, pero Tywin tenía la impresión de que había algo más detrás de las acciones del chico. Su instinto, madurado a lo largo de décadas de vida política, le dio ese sentimiento. Rara vez se equivocaba respecto al león. Sus instintos estaban respaldados por pruebas sólidas. El chico, por lo que Tywin sabía, siempre había actuado con pragmatismo y fría lógica, eligiendo siempre la opción más ventajosa. Un individuo así nunca habría cometido una acción tan estúpidamente noble. La realidad probable era mucho más emocionante y retorcida, y solo aquellos que sabían leer entre líneas podían entenderla completamente. Las heridas sufridas por Euron y Victarion, si el informe era exacto, fueron graves, tan graves que solo un milagro les habría permitido a los 2 sobrevivir. Teniendo esto en cuenta, infligir el golpe final a ambos no solo fue inútil sino también peligroso, ya que podría haberle dado a Balon una excusa para invocar una compensación o una declaración de guerra por la muerte de sus hermanos. Ambas opciones eran opciones que el norte necesitaba ayuda para afrontar. Las arcas de los Stark estaban destinadas casi en su totalidad a la compra de artículos de primera necesidad necesarios para hacer frente a la dureza de su tierra. Tener que pagar altas compensaciones a los hombres de hierro habría hecho que el próximo invierno fuera aún más complicado de lo que ya era en aquellas tierras áridas. En cuanto a la guerra, los Stark habrían aceptado con gusto ir a la batalla contra cualquier otra persona. El suyo era uno de los ejércitos más temidos de los 7 reinos, pero esto solo se refería a batallas terrestres. La flota marítima era una historia diferente. La flota del norte era casi inexistente, estaba compuesta principalmente por barcos comerciales y concentrada en White Harbor, inadecuada para enfrentarse a un gigante naval como los Greyjoy. Una guerra contra los hijos del hierro sería desastrosa para los Stark. Las pérdidas superarían cualquier ganancia que pudieran obtener si ganaran. Si los Stark hubieran ido a la guerra y no simplemente hubieran entregado al bastardo como un cordero al matadero, un hijo ilegítimo habría sido perfectamente prescindible para evitar una guerra que estaba en peligro de perder por mucho que Eddard Stark se preocupara por su descendencia. Para evitar cualquier posible amenaza a su seguridad y obtener el mejor resultado, el niño eligió un plan ingenioso que además no fue detectable por todos. Al dejar ir a los 2 hermanos Greyjoy cuando ya tenían un pie en la tumba, el niño se había cubierto hábilmente las espaldas al poder hacer que la muerte de los 2 cayera sobre los hombros de otra persona al mismo tiempo que había enmascarado su cinismo. Y acciones calculadoras detrás de una máscara de misericordia. Como los mejores políticos, había dado algo sin dar nada. En un inteligente juego de poder, había ganado mucho sin una sola pérdida. Si el niño hubiera planeado y deseado todo esto, habría significado la aparición de un nuevo y hábil jugador en Juego de Tronos. De ahora en adelante, Tywin tendría que vigilar de cerca las acciones de Jon Snow para descubrir cuál era la verdad y saber si en el futuro se enfrentaría a otro lobo tonto demasiado honorable para su propio bien o a una bestia astuta que acechaba en las sombras lista para atacar. Por primera vez en años, el viejo león pudo sentir que los vientos de cambio comenzaban a soplar el presagio de que un nuevo adversario estaba a punto de aparecer, y Tywin no podía esperar a probar su sangre tal como lo había hecho con todos los que le precedieron. Olenna Tyrell. Olenna Tyrell siempre había despreciado las instantáneas, pero por algún giro del destino, estaba perpetuamente rodeada de ellas. Quiso la mala suerte que hubiera dado a luz a uno. Cada vez que escuchaba hablar a su idiota hijo, se arrepentía de no haberlo educado lo suficiente cuando era más joven. Quizás si hubiera tenido una mano más dura en el pasado, se habría ahorrado la patética exhibición que estaba presenciando. La noticia de las hazañas del bastardo del norte había llegado con el batir de las alas de un cuervo, y desde que las escuchó, el chasquido de su hijo no había dejado de gritar. ¡Ah, qué hijo de perro tan idiota, Lord Stark! Me río por enésima vez. Maso. Hermanos Greyjoy y se fue con todo el botín, continúa el hombre perdido en sus fantasías.
Normalmente, Olena habría dejado que Mase divagara, prefiriendo ignorar al hombre perdido en su pequeño mundo en lugar de soportar la tensión de hablar con el idiota. Pero hoy en la reunión, escuchando las absurdas divagaciones de su hijo, también estaban sus nietos menores. Olena tenía planes para ambos, especialmente para Margaery, y no quería que sus mentes jóvenes fueran contaminadas por las idioteces inútiles de la suya. Hijo. Suficiente, Mase, gruñó Olena, silenciando inmediatamente a su hijo. ¿Por qué no piensas en cómo pagar el diezmo que nuestro nuevo amado rey nos ha impuesto? El sarcasmo y el odio en la voz de Olena eran tan densos que quedaba claro por qué le habían dado el título de reina de las espinas. No, no hay problemas, madre. Podemos pagar muy bien este diezmo. Nuestras arcas están bien abastecidas, balbucea Mase, claramente intimidado. ¿Por cuánto tiempo más? Robert, esa inútil excusa de rey intenta todas las excusas posibles para imponernos nuevos impuestos, un intento infantil de hacernos pagar por nuestro apoyo a los Targaryen durante su rebelión, dijo la mujer enojada. Piensa en una manera de cambiar esta situación en lugar de gritar. Es que encuentro inconcebible tal admiración por cualquier bastardo, intenta justificarse Mase. Si me permite, mi señor, no creo que estemos ante un bastardo cualquiera, dijo un maestro que había permanecido en silencio hasta ahora. Olena nunca se había molestado en aprender el nombre del hombre, creyéndolo hasta ahora solo un parásito adherido al enorme vientre de su hijo, y parecía que lo había subestimado. Habla rápido y claro. Mi paciencia no es infinita, declaró Olene, deseosa de saber qué quiso decir el hombre y descubrir su valor. El niño ni siquiera ha alcanzado la pubertad, pero tiene la habilidad suficiente para derrotar a dos de los guerreros más temidos de los 7 reinos. Eso en sí mismo lo pondría por encima de la chusma, dijo el hombre, ganándose un asentimiento de su parte después de un momento. De la noble dama. Mase dijo con desdén. Nada. Pero recuerda que al final no es un ejército formado por una multitud de individuos los que se sientan en el trono sino un hombre, un solo hombre. De lo contrario, no estaría ese idiota de Robert para gobernarnos. Escupí con desdén a Olene, que había comprendido el verdadero significado de las palabras del maestro. Un bastardo nunca podrá tener un trono de hierro, se defendió Mase, atreviéndose a ir en contra de su madre. No digo eso, idiota, gruñe la mujer. Puede que Jon Snow nunca sea rey, pero recuerda lo que puede llegar a ser un hábil guerrero. Con sus habilidades, sin duda será una herramienta útil para Lord Stark, hasta el punto de que, con un poco de suerte, el niño podría incluso suceder a su padre como guardián del norte. Pero es un bastardo, se quejó Mase de nuevo. Poco importa. Recuerda tus propias palabras. Un hombre no es nada comparado con un ejército, pero siempre tiene un solo hombre a su cabeza. Con sus habilidades, el bastardo puede ganarse fácilmente el apoyo de los soldados, y una vez que los tiene a su lado, no importa si es un verdadero nacido o no. Olene expresó su sabiduría más en beneficio de sus nietos que de su propio hijo, en el que ya había perdido la esperanza. Un ejemplo sería el de Roberts. El siervo se sienta en el trono gracias al acero que tienen sus hombres en las manos y no a la sangre que corre por sus venas, concluyó la mujer. Tiene toda la razón, señora, asiente el maestro. Dudo mucho que Jon Snow sea solo un luchador habilidoso. Creo que los verdaderos talentos del niño entran en otra categoría, dijo el maestro, sorprendiendo a todos en la sala, especialmente a Olene. Habla, dijo la mujer, enderezándose en su silla, su atención ahora completamente despierta. Gran parte de la riqueza de Higarden proviene de sus cultivos y de cómo se venden en los 7 reinos, especialmente en el norte. Todo el mundo lo sabe. Las tierras Stark son áridas, y si no fuera por nuestro grano, ya estarían muriendo de hambre, dijo Mase. Es cierto, pero algo ha cambiado, anunció el maestro, provocando aún más revuelo. ¿Qué quieres decir? Mase preguntó alarmado. En los últimos 4 años, la familia Reed, que solía ser uno de nuestros mayores compradores, ha disminuido cada vez más sus pedidos, incluso este año no ha realizado ninguno, revela el maestro, haciendo que todos los presentes se levanten de sus sillas. ¿A cuánto ascienden nuestras pérdidas? Olene preguntó seriamente. Por el momento, la situación sigue siendo manejable, pero si se agravara y los Reed dejaran de hacer pedidos, perderíamos casi el 2% de nuestros ingresos totales, reveló el maestro, provocando gritos de protesta de todos los presentes en la sala. Solo Olene permaneció en silencio, pero su silencio valía más que 1000 palabras. ¿Por qué no me informaron? Mase preguntó enojado, con la cara roja. Mi señor, esta información está en los informes que entrego periódicamente cada 3 meses. ¿No los ha leído?
Preguntó la profesora confundida. Escuchar la pregunta hizo que Mase se sonrojara aún más cuando comenzó a inquietarse nerviosamente, especialmente cuando sintió los fríos ojos de su madre disparándole dagas. Dejando de lado la incompetencia de mi hijo por el momento. Silenció la habitación de Olene mientras lanzaba una última mirada a su hijo, que prometía un enorme sufrimiento. La pérdida de los Reed es impactante, pero no devastadora. No existe ninguna amenaza seria para nuestra economía. Hay otros mercados y compradores con los que podemos sustituirlos, continúa la mujer, logrando así tranquilizar a su corte. Como siempre tiene razón, señora, pero el problema, como mencioné anteriormente, no radica en la pérdida de los Reed sino en Jon Snow, dijo el maestro. ¿Qué tiene que ver el bastardo con todo esto? Preguntó Olenna, incapaz de entender la conexión del hijo ilegítimo de los Stark con la pérdida de una de sus fuentes de ingresos. Sospecho que Jon Snow está detrás de la nueva prosperidad de los Reed. ¿Por qué piensas eso? Llegué a esta conclusión mientras buscaba una explicación a las acciones de los Cranogmen. No podía entender cómo de repente una casa que se había visto obligada a comprarnos durante los últimos 200 años para evitar morir de hambre había dejado de comprarse. Comienza el hombre que la reina de las espinas ahora creía que era el único con un cerebro real en esa habitación además de ella. Al principio pensé que habían recurrido a algunos de nuestros competidores para obtener los productos que necesitaban, pero por mucho que lo intenté, no pude encontrar a nadie que les hubiera vendido en los últimos años. De hecho, descubrí que los Reed se habían convertido en comerciantes, logrando crear en pocos años un mercado rentable basado en el intercambio de sal repartido por todos los reinos. ¿No quieres decir? Más se preguntó desconcertado. Sí, también les compramos, aunque no directamente, confiesa la profesora. Lord Reed no es lo suficientemente capaz de transformar su casa hasta este punto en unos pocos años, dijo Olene con confianza. Llegué a la misma conclusión, si el señor de los Cranogmen era tan capaz, ¿por qué haría que su pueblo viviera en la miseria durante tantos años? El creador de este cambio tenía que ser otra persona. Después de seguir varias pistas y pistas falsas, creo que esta persona es Jon Snow. Cuanto más hablaba el maestro, más silencio se volvía a la habitación mientras sus ocupantes intentaban digerir todo lo que había revelado. Es la única solución lógica a la que pude llegar después de concluir que el cambio solo se produjo en el cuello cuando Lord Reed tomó al bastardo como su pupilo. Si tus palabras son ciertas, entonces tienes razón. Jon Snow no solo tiene talento con la espada, dijo Olene solemnemente, dándose cuenta de que si no fuera por el maestro, habría subestimado significativamente al niño. Mi señora, no creo que lo entienda del todo. Jon Snow transformó una tierra árida y tambaleante en una rica y próspera en menos de 5 años. ¿De qué sería capaz tal talento con 10, 20, 30 años disponibles? El norte seguiría siendo la tierra que conocemos hoy o se transformaría en el más próspero de los 7 reinos. El maestro expresó sus temores. No es posible, ningún hombre es capaz de tanto, niego Mase. Lamento decir que temo que Jon Snow sea capaz de esto, y más aún, sus hazañas contra los Greyjoy son prueba de ello. Suficiente, gruñó Olene, interrumpiendo lo que parecía estar a punto de convertirse en una acalorada discusión. La amenaza de la que hablas no existe y puede que nunca exista. Centrarse demasiado en el futuro e ignorar el presente puede ser un veneno mortal que no quiero que circule por mis pasillos, le declaró firmemente a Olene. Maestro, todavía recordaré sus sabios consejos y advertencias, prometió la reina de las espinas, y habló en serio. Al mirar a su dulce Margaery en el pasado, soñó con un futuro para ella junto al trono de Aegon. El destino casi parecía favorecer este deseo suyo. Por edad y linaje, su nieta estaba entre las 2 candidatas más probables para convertirse en la esposa del príncipe Joffrey, siendo Sansa Stark la única otra candidata al título. Pero Olenna confiaba en poder hacer que su sobrina triunfara sobre la loba. El dominio tenía mucho más que ofrecer al trono que el árido norte, o al menos lo tenía. Si las palabras del maestro fueran proféticas, la situación pronto cambiaría. Olenna tuvo que prepararse para esta eventualidad. Una eventualidad en la que el bastardo podría haberse convertido en su peor enemigo o su aliado más cercano. En el fondo, pensé en Olene mientras miraba a su sobrina. Los hombres poderosos y ricos necesitaban una gran mujer, y con ella a su lado, convertirse en rey no era imposible. Varía. Para Varys, Flea Bottom fue un segundo hogar. Entre las calles estrechas y sombreadas del barrio se podía encontrar de todo para quien sabía dónde y qué buscar. Para un hombre como la araña, no había mejor lugar para encontrar nuevos sirvientes y descubrir nuevas historias. Él.
También era un lugar donde podía reunirse con sus pajaritos sin miedo a ser visto por nadie. Varys poseía muchas aves, pero algunas eran más preciosas que otras. Protegió sus identidades encontrándose con ellos donde oídos y ojos curiosos no podían alcanzarlos. Esta necesidad se había vuelto más apremiante desde que Petyr Baelish se unió al pequeño consejo. Littlefinger era un hombre hecho a sí mismo, no muy diferente del propio Varys, capaz de explotar y aprovechar incluso la información más pequeña, y astuto como podía beneficiarse de las cosas más insignificantes. Un individuo peligroso, incluso en tiempos de calma y paz, tiempos que terminan, Varys no tenía dudas al respecto. Sus pájaros no hacían más que cantar de vientos dispuestos a desatar tormentas. No es que a Varys le sorprendiera, sino a él. La paz lograda después de la rebelión no estaba destinada a durar. Desde sus primeros días, Robert había demostrado ser un rey incompetente con poco control sobre sus súbditos, muchos de los cuales todavía soñaban y veneraban a los dragones sobre los siervos. El reino no sufrió una segunda rebelión debido principalmente a los esfuerzos de Jon y al apoyo silencioso de Arryn y Tywin Lannister. Solo gracias a los dos hombres el siervo pudo prostituirse y emborracharse. Pero la protección y estabilidad que los dos hombres le habían brindado estaban a punto de expirar. Los fuegos de la guerra estaban a punto de arder de nuevo, y era una certeza absoluta porque, en caso de necesidad, el propio Varys se encargaría de que estallaran. Robert ni siquiera sería el primer rey en traicionar a Aerys si hubiera tenido este honor. El siervo aún no había alcanzado los niveles de corrupción del rey loco, pero su ineptitud estaba envenenando lentamente los 7 reinos. El hombre tuvo que despertar del entumecimiento en el que había caído tras el fin de su rebelión antes de perderlo todo en su apatía. Las primeras amenazas ya aparecían en el horizonte, buitres atraídos por el hedor a debilidad que despedía el rey. El primero en atacar habría sido el Kraken, seguido probablemente por el Tyrell o el Martell. La frágil estabilidad de los 7 reinos estaba a punto de hacerse añicos. El status quo, hecho aún más precario por los recientes acontecimientos en el norte, la derrota de los Greyjoy y el creciente poder de los Stark, había sacudido bastante la mesa. Inmediatamente, los grandes jugadores intentaron identificar al responsable de este caos, y surgió el nombre de Jon Snow, un nombre casi desconocido hasta entonces. El propio Varys necesitaba más información sobre el que se había convertido en el norteño más famoso. La araña tuvo que admitir que parte de su ignorancia se debía a que su tela cubría menos los territorios Stark. Sus pajaritos siempre habían tenido dificultades para anidar en las tierras heladas. Pero una vez que el nombre del bastardo empezó a circular, Varys inmediatamente intentó compensar su ignorancia. Recopilar noticias e información sobre Jon Snow se convirtió en la prioridad para el maestro de los susurros. Lo que Varys había descubierto lo había dejado más que sorprendido. La palabra genio o prodigio no fue suficiente para describir al hijo ilegítimo de Ned Stark. De la información que el hombre había reunido, surgió un retrato digno de leyendas. Como Joker, a Varys no se le ocurrió otra forma de definir al niño y sus monstruosos talentos. ¿De qué otra manera podría describir a una persona capaz de cambiar el curso de los acontecimientos con su mera presencia? Las reglas y realidades que habían existido durante decenas, si no cientos de años, fueron torcidas y destruidas en su presencia. Su presencia presagiaba una era de caos y cambio, capaz de desestabilizar y destruir los planes y estrategias creados con una cuidadosa planificación durante décadas. Incluso Varys se vio incapaz de predecir qué cambios traería la participación de Snow en Juego de Tronos, algo que aún no había sucedido desde los días del Rey Loco, e incluso entonces, la araña había logrado anticipar algunos de los movimientos del dragón. Mientras tanto, con Aerys la dificultad se debía a su locura, y con el bastardo, la multitud de posibilidades y opciones a su disposición hacían que todo fuera más confuso. Con sus habilidades, Snow podía moverse libremente en el tablero, interpretando varios roles y tareas, haciendo imposible entender su próximo movimiento. Un hombre así era el más valioso de los aliados y el peor de los enemigos, ambos papeles que el chico podía asumir perfectamente contra él, una realidad de la que Varys era muy consciente. Dependiendo de cómo se desarrollaran los acontecimientos futuros, la araña y el bastardo podrían haberse encontrado en lados opuestos. Si bien la araña era bastante particular acerca de su lado, no podía predecir con quién se pondría del lado el bastardo. Por eso, en ese momento, estaba recopilando la mayor cantidad de información posible sobre el niño. Solo sabiendo lo que un hombre desea y aprecia, puede comenzar a comprender sus acciones. La relación de Jon Snow con su familia es única.
Si bien es muy cercano a sus hermanos, no parece particularmente cercano a su padre o a Lady Stark, informó el pajarito, provocando que Varys frunciera el ceño. La información que acababa de recibir hacía aún más difícil predecir los posibles despliegues futuros del niño. Varys esperaba que Jon Snow fuera el típico bastardo ignorado y despreciado por su familia. Así todo sería más accesible. En cambio, el joven prodigio se encontró en lo que podría definirse como un término medio. En un lado de la balanza, su apego a sus hermanos indica la lealtad del niño hacia los Stark. Por otro lado, sin embargo, la animadversión de Lady Stark hacia el bastardo, según le contaron sus pajaritos, era digna de leyenda, un motivo más que válido para que Jon Snow se rebelara contra su padre, que no había impedido la maldad de la mujer. Lord Stark no parecía tener un punto de apoyo lo suficientemente estable como para unir con seguridad a su hijo ilegítimo a su lado, lo cual era una pena porque el muy honorable señor se habría beneficiado inmensamente de tener a una persona de ese talento a su servicio exclusivo. Bueno, puedes regresar a tu mansión. Despido a mi subordinado Varys. Recuerda reunir toda la información que puedas sobre Jon Snow, ordena la araña. Como sus primeros movimientos resultaron ser un fracaso, el maestro no tuvo más remedio que intensificar aún más su juego, con la esperanza de encontrar finalmente algo útil. Naturalmente, Varys no era el tipo de hombre al que le gustaba esperar pasivamente a que se desarrollaran los acontecimientos, y menos le gustaba en una variable impredecible como la suerte, por lo que discretamente llamó a uno de ellos antes de que todos sus pájaros alzaran el vuelo. Por favor, pidamos a nuestros amigos de esos que estén preparados. Podemos adelantarnos a los tiempos. Para controlar y predecir las acciones de un hombre, había que saber lo que quería y lo que le importaba, y si no tenía nada, bastaría con darle algo. Poder, dinero, mujeres, sin importar qué. Varys confiaba en poder proporcionar todo esto y más. Nada estaba más allá del alcance de su rey, si eso significaba no tener que enfrentarse al formidable adversario que podría llegar a ser Jon Snow. No sería solo el bastardo quien se beneficiaría de esto porque los reyes necesitaban consejeros o los maridos de las reinas. Con este pensamiento tranquilizador, Varys se sentó y comenzó a esperar. Ahora que había jugado su mano, era el turno del otro jugador. Petyr Baelish. Meñique era un hombre de muchos rostros y muchas máscaras. Gracias a su inteligencia, había sabido utilizarlos para sacar lo mejor de la vida desde pequeño. Baelish sabía que su éxito se debía principalmente a su capacidad actoral para adaptarse y presentarse como mejor se adaptaba a la situación. Usar máscaras y sonrisas falsas se había convertido en una segunda naturaleza para él, tan arraigada en su sangre que el hombre normalmente usaba una máscara incluso cuando estaba solo en la santidad de la privacidad. Pero ahora, su rostro estaba agrietado por primera vez en mucho tiempo, lo que permitía a cualquiera que tuviera la mala suerte de verlo vislumbrar su verdadera naturaleza. Por supuesto, la razón de todo esto fueron las historias del norte. Desde que era joven, Baelish odiaba las tierras áridas más allá del cuello y odiaba especialmente a la casa que gobernaba esas tierras, los Stark. Desde su humillación a manos del entonces heredero de Winterfell, Littlefinger ha odiado a los lobos con todo su ser. Desde entonces, se ha dedicado en cuerpo y alma a planear y organizar su caída. Y ahora, después de años de planificación cuidadosa y meticulosa, había aparecido una nueva variable cuando quedaba poco para que los lobos se ahogaran en su propia sangre. Jon Snow, pienso en el hombre con desprecio, lo cual es extraño teniendo en cuenta que hasta hace poco este nombre le provocaba sentimientos opuestos. De hecho, el niño no solo fue una mancha en la capa blanca del muy honorable Lord Stark, sino que también fue una grieta en la relación entre él y su amado gato. El pensamiento de la mujer pelirroja no hizo más que encender su sangre como pocas en el mundo, porque su Baelish había hecho cosas indescriptibles, causado innumerables muertes y traicionado todo tipo de juramentos y promesas, por ella había desafiado muchos hace-lunas el arrogante Brandon Stark, se puede decir que la causa de su odio hacia los Stark nació gracias a ella. Por eso, en el pasado, cada vez que pensaba en el bastardo de Winterfell, lo hacía con cariño, sabiendo que era una debilidad que podía explotar para socavar la relación de la mujer que deseaba con el hombre que odiaba. Pero ahora, después de las últimas noticias que había obtenido sobre el niño, Petyr estaba empezando a cambiar de opinión, entendiendo muy bien qué tipo de obstáculo podría encontrarse en su camino. Los planes y estrategias creados a lo largo de una vida estaban en riesgo, y era algo que Baelish no podía permitir. Había que tomar medidas para que todo volviera a estar bien.
Para que esto sucediera, el niño tenía que ser incapacitado, incluso permanentemente si era necesario, y no se le debía permitir acumular más poder y fama. Detenerse a observar y esperar a que el niño creciera era una estupidez, y Meñique era todo menos estúpido si el cachorro podía convertirse en una bestia temible. El rostro de Petir, que ya había anticipado. La caída de los lobos sería solo el primer paso hacia su glorioso futuro, donde tendría todo lo que deseaba. Un futuro donde no se inclinaría ante nadie, donde los tontos que se atrevían a burlarse de él rodaban por el suelo sin cabeza. Nada le impediría ver este sueño hecho realidad. Ciertamente no permitiría que un estúpido mestizo se interpusiera en su camino, sin importar lo talentoso que pareciera. Al final, el único ganador en Juego de Tronos sería él.